para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Bien, antes de entrar al final del pasaje, entonces lo que tenemos que entender acerca de nosotros mismos es que si Dios nos ha hecho una nueva generación de líderes, es porque nuestros padres espirituales nos pusieron en un punto generacional que nos permitió a nosotros progresar y avanzar. Yo no podría ser lo que soy si no fuera por mis padres. En realidad no soy más que un progreso de la obra de mis padres. Así que mis hijos serán el progreso de la obra que yo he hecho. A cada nueva generación entonces va habiendo un progreso, un avance y va siendo cada vez mejor. Eso es bueno. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean mejores que ustedes? Así es. Pero el que nosotros solo lo deseemos no significa que sucederá. Para que ellos puedan ser mejores, necesitan tener una nueva visión, una nueva revelación y una nueva unción acerca del tiempo y del propósito que ellos tienen que vivir, que es diferente al mío. Es un progreso de mi propósito, pero no es exactamente el mismo que yo. Mi propósito progresa en la vida de mis hijos. Mi propósito, aun cuando yo muera, ellos llevan a cabo el propósito de mi vida más allá de mi vida, porque ellos son un progreso de mi propósito. De hecho, Jesús murió hace 2000 años y nosotros estamos cumpliendo el propósito de Jesús en la tierra. El propósito por el cual vino Jesús a esta tierra y lo que Él hizo es exactamente el propósito por el cual yo nací y por el cual tú naciste, solo que somos un progreso de su propósito. Somos una extensión en el tiempo del propósito de Jesús. Por eso Él les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me voy, entonces comienza una nueva época, la de ustedes. Esta es la nueva generación. Ustedes llevarán mi propósito a un nivel mejor. Y así de cada generación, todos los propósitos se van ligando a través de los años y de las generaciones, causando un progreso. Así que sabemos por la historia que el evangelio prácticamente llegó de Inglaterra a los Estados Unidos y los Estados Unidos a toda América. En cuanto el protestantismo, el evangelio llegó de Inglaterra a América y de América a Estados Unidos y de Estados Unidos a toda América, empezamos a progresar. Cosa distinta cuando llegó la conquista española y nos impusieron la religión. Y en lugar de ser un país progresista, nos convertimos en esclavos de los españoles. Cuando después, muchos tiempo después de Inglaterra, surgieron y se vinieron a los Estados Unidos, emigraron a los Estados Unidos, se fundó la nación de los Estados Unidos bajo principios cristianos, bajo principios bíblicos. Después de ellos salieron los misioneros a todas partes del mundo y entonces surgió la revolución industrial y el mundo entero comenzó a prosperar, a progresar. En realidad era porque Dios estaba trayendo a través de una nación una nueva visión, una nueva unción y una nueva revelación que hizo al mundo entero progresar. Porque la religión, desde la conquista de los españoles hace 500 años hasta la Edad Media, lo que hizo fue detener al mundo en la oscuridad. Hasta la historia dice que se le llamó a esa época el oscurantismo. Porque la religión te mantiene oscuro. Y las personas ciegas y en la oscuridad tienen una cualidad: nunca progresan. ¿A cuánto les gusta progresar? A dos. Progreso significa movimiento, cambio. Significa que las cosas no pueden ser iguales. Yo no creo las mismas cosas que creía hace 10 años, mucho menos las que creía hace 20 años. Algunas de las cosas de hace 20 años siguen siendo las bases de lo que yo creo ahora, pero muchas cosas han cambiado porque ha progresado en lo que he entendido.
Cuando yo me aferro a creer las mismas cosas durante toda la vida, no progreso. Así que Dios va revelándose para que tú vayas entendiendo cosas nuevas y después de 10 años digas, yo antes creía esto, no, yo estaba bien mal creyendo esas cosas. Ahora puedo ver, ahora sé que es distinto. He cambiado, ha habido un progreso. Entonces, un líder, una nueva generación de líderes es un individuo, un líder de Dios es un individuo que causa que las cosas progresen. Un líder es alguien que causa que las cosas progresen. ¿Cómo sabes si eres líder? Porque tu presencia y tu manera de vivir hace que las cosas progresen. Los líderes atraen hacia ellos a las personas porque todo mundo es seducido y atraído por un líder, porque los líderes tienen la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Tienen la capacidad de hacer que las cosas se muevan. Tienen la capacidad de producir los cambios. Tienen la capacidad de hacer que los progresos se lleven a cabo. Así que nuestro trabajo como líderes no es el predicar bien. Nuestro trabajo como líderes es hacer que las cosas progresen. Mi trabajo en la iglesia no es tener los mejores cultos. Mi trabajo es hacer que la gente que se reúne en mi iglesia progrese espiritualmente, progrese intelectualmente, progrese emocionalmente y progrese físicamente y progrese económicamente. Juan lo dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero para que seas prosperado en todas las cosas, tienes que creer en todas las cosas. Tienes que entender todas las cosas. Solo puedes progresar en aquellas cosas que crees y entiendes. Si yo creo y entiendo cosas de las cuestiones del dinero, progresaré en la economía. Si yo entiendo y creo cosas respecto al matrimonio, progresaré en el matrimonio. Pero solo puedo prosperar en aquello que entiendo y en aquello que creo. Así que si Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, es porque necesitas creer y aprender y entender todas las cosas. El problema es que hay mucha gente que no le gusta entender todas las cosas, solo les gusta entender unas cosas. A mí me gusta entender de la alabanza, no, a mí me gusta entender de los dones, a mí me gusta entender de la liberación, a mí me gusta entender de los ministerios, a mí no me gusta entender de otras cosas. Y solamente entienden una cosa en un área, será lo único que lograrán progresar en la vida. Necesitan entender de todo. Es más, ni siquiera solo las cuestiones de la Biblia, necesitan entender muchas cosas de la vida secular. Es increíble que haya muchas gentes que no saben cosas importantes de la vida secular. Obviamente no progresarán en su vida secular. Son excelentes en la iglesia y pésimos en la vida secular. Casi es seguro que entienden toda la Biblia, pero no entienden a su jefe, no entienden al vecino, no entienden la vida. Y tú no puedes progresar en aquello que no entiendes.